Hola, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vengo a hablarles lo que para mí significa vivir para Dios. Para mí, vivir para Dios significa llevar una vida en la que nosotros seguimos los principios y las enseñanzas religiosas, buscando siempre honrar y servirle a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto puede incluir afrontar las situaciones con bondad, compasión, con honestidad y siempre buscando hacerle el bien a las demás personas. Vivir para Dios implica vivir de acuerdo con los valores y las enseñanzas de la fe y buscar siempre fortalecer una relación íntima con Dios. Para mí, vivir para Dios significa muchas cosas, pero para mí significa siempre estar abierta a la voluntad de Dios, a entender y confiar que Él siempre va a querer lo mejor para mí. Significa siempre poner a Jesús primero, quien es nuestro ejemplo en todas las decisiones que nosotros tomamos de día a día. Es bien importante vivir una vida auténtica en la cual uno sea fiel a lo que uno es y a lo que uno cree. Es muy importante siempre buscar fortalecer y aumentar la confianza en Dios. A medida que nosotros aumentemos la confianza en Dios, a medida que nosotros busquemos siempre entender que Dios nos envía muchas pruebas para que nosotros saquemos los mejores aprendizajes para poder fortalecer esa fe, vamos a entender que todo Él lo hace porque conoce nuestro futuro, porque conoce lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Vivir para Dios también puede implicar buscar la voluntad de Dios en todas las decisiones y en las acciones de nuestra vida cotidiana, así como lo es mantener una relación íntima con Dios mediante la oración, la meditación y el estudio de las Sagradas Escrituras. Además, implica cultivar un sinnúmero de virtudes como lo son la humildad, la gratitud, el perdón y esforzarse por siempre ser un reflejo de amor y de compasión de Dios hacia los demás. Vivir para Dios es una forma de buscarle significado y propósito en la vida de nosotros, para de esa forma alinear nuestras acciones y pensamientos con lo que nosotros consideramos como la voluntad divina. Vivir para el Señor no solamente se trata de agradar a Dios, sino que también se trata de estar abiertos a entender su voluntad, estar receptivos a saber qué es lo que Dios quiere decirnos, a decir: Señor, no entiendo cuál es la prueba que tú me estás poniendo a atravesar ahora mismo, pero en ti confío, en ti dejo todo, en tus manos entrego todas mis situaciones porque sé que todo estará bien y tú estás conmigo. No siempre es fácil seguir la voluntad de Dios. Vivir para el Señor es un proceso constante. ¿Por qué? Porque requiere mucho crecimiento espiritual y mucho aprendizaje acerca de Dios. Pero como cristianos nosotros tenemos que estar abiertos a siempre dejar ir las cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Como cristianos, nosotros tenemos que tener un continuo crecimiento espiritual y siempre tener aprendizajes que nos acerquen a Dios. Como cristianos, nosotros tenemos que estar abiertos a siempre escuchar y a siempre leer e interpretar qué es lo que dice en sus Sagradas Escrituras y cuáles son enseñanzas de personas con que Dios estuvo muy de cerca en el Antiguo Testamento y qué enseñanza vino Jesucristo a enseñar al mundo para tratar de inculcar en nosotros en que seamos un reflejo de sus comportamientos. La Biblia nos dice
que Jesús vivió una vida de amor y de compasión. También vivió una vida de servicio hacia los demás, hasta el punto de dar y sacrificar su vida por nosotros, como lo encontramos en el versículo Juan 3:16, que dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea no muera, mas tenga vida eterna. Jesús nos enseñó que nosotros debemos hacer lo que Él hizo, que debemos vivir para la gloria de Dios, amándolo con todo nuestro corazón, alma y mente, sirviéndole a los demás y estando siempre dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para obtener la salvación. Vivir para el Señor también significa tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida misma y nos da la luz en los lugares oscuros. Él es también el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Donde en la Biblia nosotros podemos entender cómo vivir para Dios. En el Viejo Testamento, Dios revela su voluntad y cómo vivir para Él a través de diferentes maneras, como número 1, ley y mandamientos. Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes en el monte Sinaí que proporcionan un marco moral y ético para la vida del pueblo de Israel. Número 2. Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos actúan como mensajeros de Dios. Ellos nos llaman y llamaron al pueblo al arrepentimiento, la justicia y la fidelidad a Dios. Número 3. Las historias y las narrativas. Las historias de personas como lo son Abraham, Moisés, David y entre otros ofrecen ejemplos de cómo vivir con fe, obediencia y confianza de Dios. Y también nos enseñan cuáles son las consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios. Número 4. Sabiduría. Libros como lo son el Eclesiástico, Proverbios y Job nos ofrecen consejos también prácticos y diferentes reflexiones sobre cómo vivir una vida sabia y justa ante los ojos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la vida de Jesús y sus enseñanzas son la máxima expresión de cómo vivir para Dios. Número 1. Con las enseñanzas de Jesús, Jesús nos enseña el amor de Dios y cómo debemos tratar a nuestro prójimo, cómo debemos cultivar la humildad, la compasión, el perdón y la justicia. Número 2. Ejemplo de Jesús. Jesús vive una vida perfecta, una vida en obediencia a la voluntad de su Padre, mostrando cómo vivir una vida de fe y servicio a Dios. Número 3. Ejemplo de los apóstoles. Los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, como lo son las epístolas, ofrecen instrucciones prácticas sobre cómo nosotros podemos seguir a Jesús, centrados en amor, centrados en fe y en esperanza. En resumen, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros cómo vivir para Dios a través de las leyes, mandamientos, profetas, enseñanzas, ejemplos de vida y de sabiduría, todo con el propósito de guiar a las personas hacia una relación más íntima y significativa con Dios. Hay una parte muy importante en la Biblia, ¿verdad?, que se encuentra en los evangelios y son las parábolas que les dice Jesús a sus apóstoles. Esas parábolas, ¿verdad?, tienen como propósito enseñar lecciones espirituales y morales de cómo nosotros podemos vivir para Dios. Algunas de esas parábolas son la parábola del buen samaritano.
Esa se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Esa parábola, ¿verdad? Jesús nos está enseñando sobre el amor al prójimo y muestra que vivir para Dios implica mostrar compasión y cuidado por los demás, independientemente de su origen o de la circunstancia. Otra parábola sería la parábola del hijo pródigo, encontrada otra vez en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Esa parábola nos quiere enseñar el amor y la misericordia de Dios, así como lo que es la importancia del arrepentimiento y del perdón. Vivir para Dios implica reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y regresar a Él en busca del perdón y de la restauración, de si en algún momento sentimos que hemos descuidado esa relación, que nos hemos alejado de Dios, ¿cómo volvemos entonces a construir esa relación de intimidad con Dios? También la parábola del sembrador. Esa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, el versículo del 1 al 23. En esa parábola, Jesús compara la palabra de Dios con semillas que están cayendo en diferentes tipos de suelo. Esa parábola enseña sobre lo que es la importancia de recibir y de mantener la palabra de Dios en nuestros corazones para dar fruto y vivir una vida fructífera para Dios. La parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo del 1 al 13. Esa parábola habla sobre lo que es la importancia de estar preparados para la venida del Señor. Vivir para Dios implica vigilar, estar alerta y estar preparados espiritualmente para su regreso. La parábola de los talentos, esta parábola es mi favorita y esa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. En esa parábola, Jesús nos enseña algo sumamente importante, que para mí resume parte de lo que es el propósito de nosotros, utilizar los talentos que Dios nos da. Él nos enseña lo que es la responsabilidad de usar los dones y los recursos que nos ha dado para su gloria. Vivir para Dios implica ser buenas personas y entender qué es todos aquellos dones que nos ha dado, que Él nos ha confiado para nosotros utilizar para servirle a Él, a los demás y también cumplir su voluntad. La parábola del fariseo y del publicano. Esa parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Esa parábola destaca la importancia de la humildad y de la actitud de un corazón que tiene una confianza en Dios y que lo logra a través de la oración. Vivir para Dios implica reconocer nuestra necesidad de su gracia, nuestra sed de su amor y misericordia delante de Él en la oración. La parábola del banquete de bodas. Esa se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Esa parábola nos está enseñando la invitación de Dios a todos para entrar a su reino. Vivir para Dios implica aceptar su invitación y responder a su llamado de fe y obediencia, así como vestirnos con las vestiduras de la justicia de Cristo. La parábola del rico y de Lázaro. Esa se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Esta parábola nos advierte a nosotros sobre las consecuencias de vivir una vida que no está basada en su gloria, que no está basada en su gracia, sino que es una vida egoísta y centrada en las riquezas terrenales, mostrando la importancia de buscar primero
el reino de Dios y vivir en amor y compasión hacia las demás personas. La parábola del administrador injusto. Esa parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 13. En esa parábola, Jesús nos está enseñando sobre el uso sabio de los recursos materiales y la importancia de ser fieles y confiables en la administración de lo que Él nos da a nosotros, que nos ha confiado para Dios. La parábola del buen pastor. ¡Qué parábola más hermosa! Esa parábola se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 18. Aunque, fíjate, no es estrictamente una parábola, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Amén. El buen pastor que cuida y que protege a sus ovejas. Vivir para Dios implica seguir a Jesús como pastor, confiar que Él nos guía, confiar que Él nos cuida y estar dispuestos a seguir su ejemplo de amor y de sacrificio. Estas son algunas de las parábolas que Jesús dice en la Biblia y para mí son unas lecciones muy valiosas sobre cómo vivir una vida que honra a Dios y que es reflejo de su carácter y su voluntad a todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones. En el día de hoy, sea para mujer, para hombre o para joven, yo quiero darte algunos consejos en cómo vivir para Dios. Y eso incluye: desarrolla una relación personal con Dios. Busca dedicarle tiempo a la oración, a leer lecturas bíblicas, a tener reflexiones espirituales para profundizar tu relación con Dios. En adición, busca conocer más de Dios y entender cuál es su propósito para tu vida. Sé intencional con tu fe. Haz de tu fe una prioridad en tu vida. Es bien importante establecer hábitos espirituales como lo son la asistencia regular a la iglesia, participar en grupos de estudios bíblicos y servicios a los demás. Vive con integridad. Sé fiel a tus valores, a tus creencias religiosas y a tus principios cristianos en todas las áreas de tu vida y en todas las decisiones que decidas tomar, ya sea en tu trabajo, ya sea en tus relaciones personales y ya sea en tus estudios o actividades cotidianas. Practica el amor y la compasión. Busca oportunidades donde tú puedas amar y servir a los demás. Así tú logras mostrar tu amor, compasión, bondad y generosidad en todo lo que es amar y servir a los demás. Mantén relaciones saludables. Cultiva relaciones positivas. Es bien importante que tú edifiques con otras personas que compartan tus propios valores y te animen a caminar con Dios. Busca la sabiduría y busca la dirección de Dios. No tengas miedo de buscar la guía de Dios en todas tus decisiones importantes. Ora siempre para que Dios te dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones, para que te dé dirección y que confíes en que Dios te conducirá por el camino correcto, en que Dios quiere lo mejor para ti, en que Dios siempre quiere que tú vivas una vida de su amor y de su reflejo. Perseverancia en la fe. Reconoce que vivir para Dios puede implicar desafíos, puede implicar sacrificios, pero siempre mantén tu confianza en Dios y eso es parte de perseverar en tu fe, incluso cuando vienen momentos de prueba, incluso cuando vienen momentos difíciles. Aprende y crece. Continúa siempre creciendo en tu conocimiento y en tu comprensión de la fe cristiana. Lee los libros cristianos, que eso es sumamente importante. Escucha sermones, participa en estudios bíblicos y de esa manera tú fortaleces tu fe, tu comprensión de la palabra de Dios. Recuerda algo muy importante. Vivir para Dios
es un viaje continuo. Vivir para Dios siempre es un viaje continuo de crecimiento espiritual y de aprendizaje. Así que sé paciente contigo mismo, no te desesperes y confía en que Dios te guía en cada paso de tu camino.